Sí hay un libro de la Biblia que tiene esa fama, ¿no? De ser como un muro, un conjunto de reglas densas, arcaicas y, seamos sinceros, que parecen muy desconectadas de nuestra vida. Ese es Levítico. Sí, totalmente. Para mucha gente es el punto donde ese plan de leer la Biblia en un año como que, ¡pum!, se frena en seco. Exacto. Pero es una percepción muy comprensible si no se tiene la clave correcta para entrar. Porque fíjate, el libro entero, de principio a fin, está diseñado para responder una pregunta central, una pregunta monumental. Ajá. Basándonos en el análisis de Rodrigo Montoya, del proyecto vidaconvocación.com, esa pregunta es, ¿cómo puede un pueblo pecador, un pueblo imperfecto, vivir en la presencia de un Dios que es perfectamente santo sin ser consumido? Claro, es una tensión casi paradójica. Dios quiere vivir con su gente, pero su propia naturaleza es, en cierto modo, peligrosa para ellos. Justo. El libro entero se convierte entonces en un manual, digamos, de supervivencia espiritual. Entonces, en nuestra conversación de hoy, vamos a desentrañar precisamente eso. El propósito profundo de Levítico, usando como guías el texto bíblico y ese análisis de Montoya que mencionas, Sé Santo, el protocolo del Dios puro, para descubrir por qué este libro es tan fundamental. Perfecto. Ok, a ver, vamos a desempacar esto. El concepto que está en el centro absoluto de Levítico es la santidad de Dios. Sin duda. Y es clave entender que no se precasa lo de pureza moral, como alguien que nunca hace nada malo. Es mucho más profundo. Sí, es que se trata de su naturaleza de ser completamente otro, radicalmente apartado de todo lo creado. De ahí es que surge ese mandato que resuena en todo el libro, que está en Levítico 19, versículo 2. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Y lo fascinante ahí es que no suena como una exigencia de perfección imposible que busca aplastar a la gente. Para nada. Es en realidad una invitación. Una invitación a que Israel refleje el carácter de su Dios, a que se convierta en un pueblo consagrado, un pueblo apartado, distinto de todas las naciones que los rodeaban. La santidad no era solo algo de Dios, debía ser la identidad de su pueblo. Pero santidad, otredad, son conceptos muy abstractos, ¿no? ¿Cómo haces eso tangible para un pueblo en medio del desierto? Bueno, ahí es donde el análisis de Montoya propone unas analogías modernas que son increíblemente útiles para visualizar lo que estaba pasando. A ver, cuéntame. Son, de verdad, muy iluminadoras. Pensemos en la primera, la analogía del quirófano. Un quirófano, ¿ok? El tabernáculo, o sea, la morada de la presencia de Dios, era como un quirófano perfectamente estéril. Un cirujano no puede entrar a operar con la ropa sucia de la calle, ¿cierto? Claro, sería una sentencia de muerte para el paciente. Exactamente. Debe seguir un protocolo rigurosísimo de lavado, de esterilización, usar batas, guantes, todo limpio. De manera idéntica, los sacerdotes y el pueblo debían seguir protocolos de pureza muy estrictos. Los sacrificios, los lavados rituales. Todo eso, para poder operar, para poder interactuar en la presencia sagrada de Dios. No eran caprichos divinos, eran salvaguardas vitales. Protegían al pueblo de la santidad purísima y consumidora de Dios. Entiendo. La imagen del quirófano habla de pureza, de evitar la contaminación. Pero, ¿qué pasa con el inmenso poder que hay en esa presencia? Esa es la segunda analogía, la de la zona de riesgo biológico. O si quieres, una central nuclear. Uf, esa imagen es potente. La presencia de Dios es una fuente de poder, de bendición y de vida inmensas. Pero su contacto directo sin la protección adecuada es letal. Es como la radiación. No es que sea mala en sí misma. Para nada. De hecho, genera energía que da vida. Pero es mortalmente peligrosa si no se maneja con el debido respeto y con la protección necesaria. Entonces, las leyes de Levítico, en esa analogía, serían como los trajes de protección y los procedimientos de descontaminación. Precisamente. Permiten a los seres humanos que estamos contaminados por el pecado interactuar de forma segura con esa fuente de poder divino. Y la tercera analogía completa el cuadro, la de la relación diplomática. A ver. Podemos visualizar a Dios como un rey soberano
E Israel es la nación que tiene el privilegio de tener una embajada, que sería el tabernáculo, en su corte celestial. Y los rituales, las ofrendas, serían el protocolo. El estricto protocolo diplomático. Sirve para mantener buenas relaciones y para reparar cualquier ofensa, o sea, el pecado, que pudiera causar una ruptura. Entonces, al final, todo este sistema era pedagógico. Le enseñaba a Israel, de una manera muy física, muy visual, la abrumadora gravedad del pecado. Y la necesidad vital de la expiación. La idea de que una vida se ofrece en lugar de otra. Y también la increíble gracia de Dios, que es quien provee el camino para volver a Él. Exacto. Y claro, estas leyes no se dieron en el aire, cobraron vida a través de personajes y de eventos clave. El primero, por supuesto, es Moisés. Sí, esa frase, el Señor le dijo a Moisés, se repite sin parar. Él es el mediador, el puente entre ese Dios infinitamente santo y una nación imperfecta. Y si Moisés fue el canal de la ley, Aarón y sus hijos fueron los administradores de todo ese sistema sagrado. Su ordenación, que está descrita en Levítico 8, es una ceremonia cargada de un simbolismo espectacular. ¿qué es lo que más destaca de esa ceremonia? Bueno, primero el lavado con agua, para su purificación. Luego, la vestimenta sagrada, que les daba autoridad. Después, la unción con aceite, que los consagraba, los apartaba para su labor. Pero hay un momento en esa ceremonia que es particularmente poderoso, muy visual. Sin duda, es el clímax del ritual. Moisés toma la sangre del carnero de la ordenación y la aplica en 3 lugares muy específicos de Aarón y sus hijos. En el lóbulo de la oreja derecha. Sí, en el pulgar de la mano derecha. Y en el dedo gordo del pie derecho. Espera un momento. Eso es increíblemente poético. No es solo un trámite. Es como si Dios estuviera reclamando cada sentido, cada acción y cada paso que iban a dar. Es una consagración total del ser. Absolutamente, el simbolismo es totalizador. Todo lo que oían, o sea, su obediencia a la palabra de Dios. Todo lo que hacían con sus manos, su servicio en el tabernáculo y todo lugar a donde iban, su caminar diario, quedaba desde ese momento completa y absolutamente consagrado al servicio de Dios. Y justo después de este momento tan solemne, tan glorioso, ocurre una de las tragedias más impactantes de todo el Pentateuco, la historia de Nadab y Abiú. Sí, en el capítulo 10, los hijos de Aarón. Es un contraste brutal. Y una lección terrible. El texto dice que ofrecieron un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Y la consecuencia fue inmediata y aterradora. Sí, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo. Es una reacción que hoy nos parece desproporcionada. ¿Fue un simple error de procedimiento? ¿O había algo más profundo ahí? Esa es la clave. No fue un simple error, fue un acto de presunción, de tratar la santidad de Dios con ligereza, como si pudieran acercarse a Él en sus propios términos, ignorando el protocolo. Claro. La explicación de Moisés a un Aarón que está devastado, en silencio, es contundente. Esto quiso decir el Señor cuando dijo, «Demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí». Enseña que la santidad de Dios no es una sugerencia. Es una realidad poderosa que demanda reverencia y obediencia absoluta. Y el destinatario final de todo esto era el pueblo de Israel. Cada regulación, desde lo que comían hasta cómo manejaban las enfermedades, moldeaba su vida diaria para recordarles constantemente su identidad. Su identidad única, como un pueblo apartado para Dios. Ok, entonces tenemos los personajes y las reglas del juego. Pero ¿cuáles eran exactamente las herramientas, los protocolos que usaban en el día a día para gestionar esa santidad? Supongo que ahí es donde entran las ofrendas. Correcto, y cada una tenía un propósito muy distinto. Primero estaba la ofrenda quemada, el holocausto. Esa era voluntaria, ¿no? Sí, y simbolizaba la dedicación total del adorador a Dios. Se usaba un macho sin defecto y el animal completo se consumía en el altar, subiendo como un aroma agradable al Señor. Luego estaba la ofrenda de grano. Esa parece menos dramática, sin sangre. Representaba la dedicación del trabajo y del sustento de la persona. Harina, aceite, incienso. Y fíjate en el detalle. Se prohibía la levadura y la miel.
que a menudo simbolizan la corrupción en la Biblia. Exacto. Lo que se ofrece a Dios debe ser puro. Y la tercera, la ofrenda de paz, es única porque era en esencia una comida compartida. ¿Compartida entre quiénes? Entre Dios, los sacerdotes y el adorador con su familia. Simbolizaba la comunión, la paz restaurada con Dios y con la comunidad. Y ahora llegamos a las que probablemente más asociamos con Levítico, las que tratan directamente con el pecado. Exactamente. La ofrenda por el pecado. Esta era obligatoria por pecados involuntarios. Aquí el elemento central era la sangre, que purificaba el altar. Enseñando que el pecado contamina y su limpieza requiere el costo de una vida. Justo. Y es clave que el ritual cambiaba dependiendo de quién pecaba. El sumo sacerdote, toda la comunidad, un líder o una persona común. Esto demuestra que la gravedad y el impacto del pecado varían según la responsabilidad que uno tiene. Y finalmente, la ofrenda por la culpa. ¿En qué se diferenciaba de la anterior? Esta se enfocaba en pecados que requerían una restitución material, un fraude, un robo. Ah, ok. Además del sacrificio, el ofensor tenía que devolver lo que había dañado y añadirle un 20%. Era una lección poderosísima sobre justicia práctica. El arrepentimiento no era solo un sentimiento. Implicaba reparar activamente el daño que le habías hecho a otros. No es solo pedir perdón a Dios, es hacer lo correcto con la persona a la que dañaste. Un concepto muy relevante hoy en día. Totalmente. Y todo este sistema culminaba en el día más importante de su calendario, ¿no es así? El día de la expiación. Sí, el Yom Kippur, descrito en Levítico 16. Era el único día del año en que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El corazón del tabernáculo. El corazón mismo de la presencia de Dios. Y el ritual central involucraba 2 machos cabríos. Uno era sacrificado como ofrenda por el pecado de toda la nación. ¿Y el segundo? Sobre la cabeza del segundo, el famoso chivo expiatorio, el sumo sacerdote confesaba simbólicamente todos los pecados de Israel. Y luego, ese chivo era enviado al desierto, llevándose visualmente la culpa de la nación a un lugar desolado. representando su remoción total. Era una imagen potentísima. Y junto a los sacrificios estaban las leyes de pureza, que cubrían de todo, desde la comida hasta las enfermedades de la piel. Y es vital entender que no eran principalmente leyes de higiene, aunque sí que tenían enormes beneficios sanitarios. Eran herramientas didácticas. Enseñaban que cualquier cosa asociada con la muerte, la enfermedad o la pérdida de fluidos de vida causaba una impureza ceremonial temporal. Esto reforzaba una verdad espiritual fundamental. Dios es la fuente de toda vida y plenitud. Para acercarse a Él, se requiere pureza y vida, no muerte y decadencia. Al escuchar todo esto, la sangre, los rituales, la separación, es imposible no sentir una distancia enorme con nuestra forma de vivir la fe hoy. Parece otro mundo. ¿Dónde está el puente que conecta este sistema tan complejo con lo que creemos? Esa es la pregunta crucial. Y la respuesta es que Levítico es la sombra, y Cristo es la realidad a la que esa sombra apuntaba. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es casi un comentario inspirado sobre Levítico. A ver, explícame eso. En primer lugar, presenta a Cristo como el sacrificio perfecto. Hebreos 10 deja claro que la sangre de animales nunca pudo quitar los pecados permanentemente. Eran solo un recordatorio anual del problema. Pero Hebreos 9 dice que la sangre de Cristo, ofrecida una vez para siempre, logró una redención eterna. Entonces, cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», como leemos en Juan capítulo 1, estaba usando una imagen que cualquier judío habría entendido al instante gracias a Levítico. Precisamente. Él es nuestra ofrenda por el pecado y nuestro chivo expiatorio, todo en uno. Como dice Pablo en 2 de Corintios 5. Dios hizo a Jesús, que no conoció pecado, pecado por nosotros, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Y no es solo el sacrificio, ¿cierto? No, Cristo es también el sumo sacerdote perfecto. Hebreos capítulo 4 explica que tenemos un sumo sacerdote superior a Aarón, porque Él es sin pecado.
Él no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, el verdadero lugar santísimo, donde intercede por nosotros. permanentemente dándonos acceso confiadamente al trono de la gracia. Antes mencionamos que estas leyes tenían beneficios prácticos. Me intriga ese complemento, digamos, científico o de salud pública. Claro, y aunque su propósito era teológico, el diseño divino es sabio. Por ejemplo, las leyes de cuarentena en Levítico 13, para aislar a personas con enfermedades de la piel. Eran un sistema de salud pública muy avanzado para su época, increíblemente avanzado, diseñado para prevenir contagios. O las leyes de saneamiento. Hay un paralelo poderoso. Los restos del becerro sacrificado por el pecado debían llevarse fuera del campamento. Ajá, y la persona con una enfermedad grave también debía vivir fuera del campamento. Este paralelismo vincula, conceptualmente, el pecado y la impureza física. Muestra que ambos debían ser removidos de la comunidad para preservar su santidad y también su salud. Entonces, si Cristo lo cumplió todo, si ya no ofrecemos animales y Él es nuestro sumo sacerdote, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Se archiva Levítico o el llamado a ser santo sigue vigente? Sigue más vigente que nunca, pero se traduce en principios eternos. Por ejemplo, la pureza moral. ¿Cómo sería eso? Así como los israelitas evitaban alimentos impuros para mantener la pureza ceremonial, hoy se nos llama a ser selectivos con lo que consumimos mental y espiritualmente. Es como un filtro de contenido, no solo para lo que vemos en Internet, sino para las conversaciones en las que participamos, los pensamientos que albergamos en nuestra mente y corazón. Exacto. Y también se aplica a la justicia y las relaciones. El principio de la restitución nos enseña que el arrepentimiento verdadero es tanto vertical, con Dios, como horizontal. Reparando el daño que hemos causado a nuestro prójimo, la santidad nos impulsa a buscar la reconciliación. Y este principio culmina en uno de los mandamientos más famosos de toda la Biblia, que no está en el Nuevo Testamento, sino aquí, en Levítico 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿seguimos ofreciendo sacrificios hoy? Sí, pero de una naturaleza diferente. El libro de Hebreos, en el capítulo 13, nos dice cuáles son. A ver. Así que ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con otros, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Nuestra alabanza, nuestros actos de bondad, nuestra generosidad. Ese es el aroma agradable que hoy ofrecemos. Entender Levítico con todas sus barreras y rituales, de verdad que debería producir en nosotros una inmensa gratitud. Nos muestra lo difícil que era acercarse a Dios y, por contraste, lo increíble que es la gracia de Cristo, que derribó ese muro y nos dio acceso directo. Absolutamente. Y si tuviéramos que encapsular todo el mensaje del libro, la base y el modelo para la vida del pueblo de Dios, sería ese versículo que ya hemos mencionado. Recitémoslo. Es Levítico 19, versículo 2. Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo, porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Ese es el corazón de todo. En resumen, Levítico, lejos de ser un libro irrelevante u obsoleto, es un manual que revela la abrumadora santidad de Dios, la terrible seriedad del pecado y la increíble y detallada provisión de Dios para la reconciliación. Y esto nos deja con una reflexión final, creo, ¿sí? Si el antiguo pueblo de Dios necesitaba un sistema tan físico, tan detallado, tan costoso, para apenas comenzar a entender y respetar la santidad de Dios, la pregunta para nosotros es, ¿de qué maneras concretas en nuestra vida diaria podemos cultivar esa misma conciencia de la santidad de Dios? Y no como una carga de rituales. Claro, no como una carga, sino como una respuesta gozosa y reverente a la gracia infinita que hemos recibido en Cristo.